Hola, hola, bienvenidos. Esta es la casa de Dios, palabras de vida eterna. Estamos en el primer día de la semana, primera semana de septiembre. Y todos nosotros sabemos que septiembre es un mes muy especial. Se celebra en nuestro país Día de la Primavera, Día de la Juventud, pero nosotros como cristianos celebramos el mes de la Biblia, celebramos la familia. Y entonces son dos puntos importantes para adorar, agradecer a Dios y siempre estar buscando la presencia de Dios. Porque Dios ha instituido la familia para bendecirla, para cuidarla, para protegerla, para proveerla, para que esa familia sea el núcleo de todo un pueblo santo que adora y alaba a Dios. Bendito sea el Señor. Es por eso que hoy día vamos a hablar sobre las familias. ¿Qué está pasando en las familias hoy en día? Satanás, en su ataque, está apuntando directamente a la familia, a los esposos, a los hijos. Porque si logra destruir su fe, la adoración, el amor y la obediencia a Dios, entonces destruye el núcleo de un pueblo, de una sociedad. Y así quiere que cada familia cristiana sea llevada a la oscuridad, al desorden. Y es por eso que necesitamos escuchar la palabra de Dios. Es por eso que necesitamos urgentemente presentar a nuestra familia a Dios y presentar la palabra de Dios. Cada padre de familia es sacerdote de su hogar. Es el que ama a su esposa y es el que forma a sus hijos. ¿Y cómo tiene que hacerlo? Con la palabra de Dios. Esa palabra de Dios que tiene poder. Esa palabra de Dios que es espíritu, que es vida y vida eterna. Esa palabra de Dios que tiene el poder para cambiar dentro nuestro. Y entonces cuando es transformado todo nuestro corazón, toda nuestra alma, de acuerdo a la palabra de Dios, podemos estar firmes ante cualquier circunstancia o ataque del enemigo. Y nunca perder la esperanza, ni tener miedo, nunca perder la confianza en Dios. Es urgente que las familias nuevamente vuelvan a presentarse a Dios para que Dios transforme su carácter. Más del 90% de separación, de problemas y conflictos entre los integrantes de la familia es el mal carácter. E inclusive en los cristianos están dejándose dominar por el mal carácter. Y entonces es necesario que Cristo, mediante el Espíritu Santo y la palabra, nos transforme en el carácter, para tener ese carácter firme ante cualquier circunstancia o adversidad y seguir confiando en Dios. Y así ser ese núcleo unido en Cristo para ser esa iglesia que Él espera encontrar cuando vuelve por segunda vez por esa iglesia, unida, en paz, dichosa, vestida de blanco,
sin arrugas, sin mancha, con una fe firme, porque tiene un carácter firme. Bendito sea el Señor. Así que vamos a abrir la Biblia en 2 de Timoteo capítulo 3 versículo 16. 2 de Timoteo capítulo 3 versículo 16. La palabra de Dios dice: toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. Bendita sea la palabra de Dios. Vamos a orar. Cierren sus ojos y levanten sus manos. Amado Padre Celestial, en esta mañana, Señor, vemos mucho ataque, Padre, circunstancias malas que vienen a nuestra familia, Padre. Y hoy entendemos que nuestro carácter debe ser afirmado en tu amor, debe ser afirmado en tu palabra y en tu justicia y verdad, Señor. Por eso en esta mañana nos rendimos a ti, Padre, para que sea tu Espíritu Santo que traiga el discernimiento de esta tu palabra, Señor, para poner toda nuestra fe y así entenderla y atesorarla en nuestro corazón y ponerla por obra. Señor, venimos en el nombre de Cristo, confiados, amado Padre, que tú afirmarás nuestro carácter, harás cada vez más semejante al carácter de Cristo para mantener unida a todas nuestras familias, para mantener unido a los integrantes de nuestra familia, unidos en ese lazo de amor verdadero, ágape, siendo esta familia el núcleo, Señor, de tu iglesia. Esa iglesia que lleva el mensaje de paz, que lleva el evangelio de Cristo, que lleva la buena noticia de salvación, de perdón y de vida nueva. Gracias, Señor. Háblanos, nuestra mente está receptiva, nuestro corazón está preparado y todo nuestro ser está anhelando, Señor, tu palabra. Háblanos, tu pueblo oye. Necesitamos un carácter firme, Señor. Bendito seas. Oramos así en el precioso nombre de nuestro Señor Jesús. Amén, amén y amén. Entonces, Satanás está en ese ataque certero en nuestro carácter. ¿Y qué es el carácter? El carácter es un modo en que un individuo actúa habitualmente ante cierto tipo de situaciones. El carácter se define a partir de un rasgo predominante o principal dentro de la forma de ser, de comportarse de una persona. La palabra carácter se emplea en el habla cotidiana con varios sentidos. Así que para referirse a una persona con gran firmeza, con un carácter firme en sus convicciones, se dice que tiene un carácter o es una persona de carácter. Por ejemplo, si suele exhibir tendencias generosas y desprendidas, le gusta ayudar a los demás, brindar su apoyo en toda circunstancia mala que se encuentren, entonces podemos decir, tiene un carácter altruista. En cambio, si una persona conserva sus enfados, sus molestias y actúa con gritos desesperados, podemos decir que tiene un carácter que le cuesta perdonar los errores ajenos, o sea, un carácter rencoroso, a veces vengativo. Entonces, cuán importante es que nuestro carácter sea siempre visto con los ojos de Dios y que sea Cristo mismo quien transforme ese mal carácter en buen carácter. El Señor dice, cuando hemos recibido a Cristo, Dios ha empezado ese trabajo de perfección
carácter en nosotros. Y Él no va a descansar hasta que nuestro carácter sea perfecto. Un carácter perfecto es un carácter lleno de justicia y de verdad. Y cuando hay justicia y verdad en todo nuestro ser, en todo nuestro comportamiento, entonces podremos ser ese vínculo de unión, de armonía, de paz, de gozo, de fe y de esperanza. Y así mantener unida nuestra familia, dando testimonio a los que todavía no han recibido esa gracia y ese don de Dios de darnos un carácter bueno. Bendito sea el Señor. Así que vemos aquí que el apóstol Pablo está exhortando a Timoteo, está exhortando a siempre tener ese carácter firme para mostrar un buen comportamiento. Pablo le dice a Timoteo: fíjate en las cosas que enseño, fíjate en el comportamiento que tengo y confía siempre en Cristo para que tu carácter no se debilite y pueda estar asumiendo cosas que no le agrada a Dios. Pablo nos enseña hoy también a tener un carácter bueno y firme en el Señor Jesús, porque Él pasó todo ese proceso. Él tenía un mal carácter, conocía las Escrituras, y según eso hacía su justicia, perseguía a los cristianos para matarlos, y estaba contento y feliz al ver que eran apedreados y morían así, y se atrevió a más en ese mal carácter, a pedirle al rey que le dé cartas para que vaya a cualquier nación y pueda perseguir y llevar a la muerte a los cristianos, a los que creen en Cristo. Pero en su viaje a Damasco, el Señor lo detuvo. Pablo le preguntó: ¿y tú quién eres? Yo soy Jesús al que tú persigues. Y luego experimentó Pablo la verdad y la justicia en Cristo. Fueron abiertos sus ojos espirituales después de haber estado cerrado 3 días. Empezó a ver el reino de Dios y a reconocer que Jesucristo es el Hijo de Dios, el Mesías esperado. Y entró en ese proceso de cambio de carácter. Y ahora Él está trayendo este testimonio a nosotros en nuestro tiempo, para que también vayamos dentro de nosotros y veamos cómo está nuestro carácter. ¿Cómo está nuestro carácter? ¿Verdaderamente estamos atesorando la palabra de Dios? Y lo más importante, ¿verdaderamente estamos comportándonos tal como dice la palabra de Dios? Nuestro testimonio hacia todos los demás hace que ellos digan que sí, realmente amamos a Dios y lo obedecemos, que realmente somos cristianos, personas que siguen a Cristo, que son hijos de Dios. Realmente nuestro carácter, nuestra actitud, nuestro comportamiento en toda circunstancia, en todo lugar y con toda persona es el reflejo del corazón de Cristo. Yo creo que hay muchas cosas que corregir, ¿verdad?
Hay muchas cosas que uno tiene que empezar a reconocer y a pedirle al Señor que nos ayude a tener ese buen carácter y nos afirme siempre en su palabra. El apóstol Pablo primero advierte, dice, para entrar en ese proceso y darte un buen carácter, primero evita a los débiles y aquellos que son de mal carácter. Evítalos. No dice contémplalos. Evítalos. ¿Qué quiere decir evitar? Evitar es una barrera que no permite que pueda tener alguna comunicación o alguna relación con nosotros. Evitar. Estás en el grupo de trabajo, de compañeros de trabajo que no son cristianos y que tienen un mal comportamiento. Evita a ellos. Hasta luego, gracias, nos vemos. No te involucres, no contemples, no seas tibio. El apóstol Pablo advierte a Timoteo que en los postreros tiempos, en nuestros días, dice, habrá hombre, dice, de un mal carácter y un hombre fuerte de mal carácter. Eso es lo que vemos. Y le dice a Timoteo, estos hombres serán amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infautos, amadores de los deleites más que de Dios. Tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficiencia de ella. Siempre están aprendiendo de la mentira y el engaño. Se resisten a aprender la verdad. Son corruptos de entendimiento, reprobos en cuanto a la fe, porque su insensatez será manifiesta a todos. Entonces Pablo está diciendo evita, y nos está diciendo a nosotros, a mí y a ti y a mí y a nuestra familia, evita a estos, toda esta lista de ingratos, impíos, calumniadores, burladores, imperantes, etc. Evítalos. No permites, no contemples. La segunda advertencia que le hace Pablo a Timoteo, y nos está haciendo también esa advertencia para entrar en una renovación del carácter, a un carácter firme, a un carácter semejante al de Cristo, es de que debemos aprender, debemos ser enseñables en cuanto a cómo es el carácter de Cristo. El apóstol Pablo exhorta a Timoteo y le dice, tú eres testigo de mi buen carácter y has seguido mi doctrina, mi conducta, mi propósito, mi fe, mi longanimidad, o sea, la entereza y ecuanimidad, mi amor, mi paciencia. También has sido testigo de mis padecimientos, persecuciones y sufrimiento. Y lo más maravilloso, lo dice Pablo a Timoteo, de todas ellas el Señor me ha librado y tú has sido testigo. Aprende de eso. Aprende de eso. Porque eso lo ha aprendido de Cristo, dice Pablo a Timoteo. Y hoy el Espíritu Santo nos dice igual.
Aprendamos de Jesús. Él nos ha dado el ejemplo de cómo es su comportamiento, de cómo es su carácter en toda circunstancia, ante tormentas grandes, ante vientos contrarios, ante enemigos, ante demonios, ante espíritus del mal, ante enfermedad, incluso ante la muerte, porque Él resucitó personas que estaban muertas. Bendito sea el Señor. Aprende, aprende. ¿Y cómo vamos a aprender? Tenemos escrito la palabra de Dios. Y luego dice lo tercero: debemos persistir en las Escrituras. Pablo le dice ahora: todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús van a padecer persecución. Todos los cristianos muchas veces al principio no ven la obra de Dios, el milagro de Dios, el favor, la gracia de Dios. Quieren ver a Dios obrando ante su vista natural, pero Dios está obrando espiritualmente. Y es por eso que cuando confiamos y nuestra vista espiritual se abre, vemos que Dios está trabajando aún en nuestro sufrimiento, aún en nuestras actividades o circunstancias adversas. Dios está trabajando, Él no descansa. Y Él está haciendo que nosotros estemos firmes en la fe, confiando en Él en los momentos difíciles, para entender que Él está a nuestro lado. Y todo lo malo que nos sucede, el Señor va a usar para transformar nuestro carácter en bueno, en firme, en un carácter justo. Entonces Pablo les dice: aprendan a tener el carácter de Cristo, aun cuando están padeciendo sufrimiento. El Señor está renovando su carácter para que no tengan un mal carácter y por lo tanto no tengan un mal comportamiento y hiera a los demás. Los hombres son malos de este tiempo, y más los que no conocen a Dios. Tienen la naturaleza del engaño y el orgullo, porque están guiados y dirigidos por Satanás. Pero el Señor nos exhorta a través de Pablo y nos dice: persiste en las Escrituras. Persiste en el testimonio que dan esos buenos cristianos. Tu pastor, tu pastora. Persiste en la enseñanza que Cristo te da. Ten en cuenta el testimonio que tiene Cristo. Y todo el que teme a Dios, persiste. Porque es Cristo el quien te enseña. Usa a sus siervos, pero es directamente Él quien te enseña. Así que mantén ese buen carácter y firme. Le dice a Timoteo: desde niño has empezado a leer la Biblia, has empezado a escudriñar las Escrituras. Y esto nos dice, familias, que como padres debemos persistir en la enseñanza a nuestros hijos de la Biblia. Abrir la Biblia en el desayuno, abrir la Biblia en el almuerzo, abrir la Biblia en la cena y abrir la Biblia antes de acostarse. Abrir la Biblia cuando uno se despierta. Y entonces Dios estará afirmando un buen carácter en nosotros. ¿Cuántos dicen amén?
Bendita sea la palabra de Dios. Persiste para que tu carácter sea fuerte y firme en las Escrituras, porque todo lo que aprendas de Él será un escalón en la sabiduría. Y entonces puedes ver esa salvación que Cristo nos dio por la fe. Dios nos ha dado a su Hijo y mediante Él podemos ser transformados y tener ese buen carácter. Y tenemos como herramientas las Escrituras, la Biblia. Tenemos el amor de Dios, el poder sobrenatural. Y tenemos al Espíritu Santo para guiarnos con dominio propio. Bendito sea el Señor. Entonces, ¿qué dice la palabra de Dios? En 2 de Timoteo dice, vamos a leer el versículo 16 al 17. 2 de Timoteo 3, 16 y 17 dice: toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea completamente perfecto, enteramente preparado para toda la buena obra. La manifestación de un carácter firme, de un carácter semejante al de Cristo, es de que estamos preparados para hacer siempre el bien, y así derrotaremos todo mal. Bendita sea la palabra de Dios. Y entonces, a ver, vamos un poco más profundo a lo que dicen las Escrituras. Las Escrituras es la Biblia. Aquí está toda la palabra de Dios. Y cada palabra ha sido inspirada. O sea, ¿qué significa inspirada? Inspirada es esa acción de salir de dentro, del mismo corazón, del mismo interior, salir lo que tiene. Dice, es un soplo de vida, porque al inspirar aire entra nuestro ser, sale por nuestra boca. Es lo que hay dentro que sale, y del corazón de Dios ha salido cada palabra que está escrita en la Biblia. Y entonces, inspirada por Dios, es de origen divino cada palabra, y tiene un propósito eterno. Todo pasará, pero su palabra no pasará. La hierba del campo se secará, la flor se marchitará, pero la palabra de Dios nunca deja de ser. Qué maravilloso, ¿no? Entonces, esa es la inspiración de Dios. Cada palabra constituye el mensaje de Dios, el mensaje de amor que viene directamente del corazón de Dios para nosotros, y nos ayuda a afirmar un buen carácter, a comportarnos con temor a Dios. Qué maravilloso. En Salmos 119:9 dice: ¿cómo puede el joven llevar una vida íntegra? ¿Cómo puede tener un carácter firme? Porque un carácter firme te lleva a una vida íntegra en Dios. Puedes mantener esa integridad cuando tu carácter es firme en la palabra, en la inspiración de Dios.
¿Cómo puede el joven llevar una vida íntegra? Viviendo conforme a tu palabra, conforme a la palabra de Dios. En Lucas 11:28 dice: dichosos, más bien, contestó Jesús, los que oyen la palabra de Dios y la obedecen. Hay bendición cuando uno es íntegro con Dios. Nuestro carácter se afirma en el bien. Y entonces dice, somos bienaventurados, dichosos, felices, bendecidos, más que prosperados, protegidos, cuidados, salvados, liberados, guiados. Bendito sea el Señor. En Santiago 1:22 dice: no se contenten con solo escuchar la palabra, pues así se engañan ustedes mismos. Llévenle a la práctica cada palabra que oigan. Es la voluntad de Dios, es el amor de Dios para afirmar nuestro carácter. Y entonces podremos hacer el bien. Y cuando hacemos el bien, entonces podemos disfrutar de esa paz, de ese gozo, y crecer y madurar en Dios. Entonces dice, toda escritura es inspirada por Dios. Lo segundo, toda escritura es útil. Wow. ¿Qué quiere decir es útil? ¿A qué se refiere cuando dice que es útil? Toda palabra nunca nos lleva a error. Nunca nos lleva a imperfección. Nunca nos lleva a mentira. Por eso dice, es útil para mantener un carácter firme en nuestra fe en Dios. Aún sean circunstancias malas, aún no veamos inmediatamente la gracia y el favor de Dios, aún no recibamos la bendición o el milagro o la oración que estamos pidiendo, pero nuestro carácter está firme y puesto en la promesa de Dios, que en los tiempos de Dios se cumplirá. Ahí viene la utilidad de la palabra. Siempre es útil. Cumple el propósito con la que es dada. Y entonces aquí viene las áreas en donde es útil. Las áreas que necesitamos que sea afilada, que sea, como dice, renovada, restaurada, redimida. Y estas son, ¿útil para qué es? Primero, las escrituras son útiles para enseñar la verdad y la justicia de Dios. Cuando aprendemos la verdad y la justicia de Dios, al ser enseñados por la palabra de Dios, entonces tendremos un carácter sincero y honesto. Sincero y honesto con Dios. Y si somos sinceros y honestos con Dios, hay integridad. Y si tenemos integridad, entonces también podremos ser íntegros con los demás. Y siempre actuar con la verdad y la justicia. Eso nos enseña la palabra. A ser veraces y a ser justos. Nuestro carácter siempre debe estar firme en la sinceridad y en la honestidad. Bendito sea el Señor. Luego dice la otra área. La primera nos enseña.
La otra área es que nos redarguye. ¿Qué significa esto? Que entra en todos nuestros sentimientos, nuestras emociones, nuestros pensamientos, y nos motiva a ser responsables y disciplinados en la enseñanza que recibimos de Cristo. Wow. Wow. Eso es redarguir. La palabra de Dios, que es útil, nos motiva a siempre ser responsables y disciplinados cuando somos enseñados, cuando recibimos la instrucción de Dios. Cuando tú prestas atención al mensaje de Dios, aquí en la casa de Dios, cuando tenemos el servicio los domingos, cuando tenemos los discipulados, cuando tenemos algún curso de enseñanza, entonces dice, nosotros, nuestra motivación, sabiendo que la palabra nos enseña verdad y justicia, nosotros venimos redarguidos para mostrar responsabilidad y disciplina y recibir toda la enseñanza, prestar atención, estar atento a lo que dice, estar atento a cada palabra para recibirlo y hacerla viva dentro de nosotros. Y entonces así transforma nuestro carácter, hace firme un buen carácter en nosotros. Pero cuando no estamos redarguidos por la palabra de Dios, no prestamos atención, nos quedamos dormidos o fácilmente nos distraemos. Pero cuando sabemos que la palabra de Dios, que nos trae la verdad y la justicia, eso va a redarguir, va a motivar a que siempre yo sea fiel, sea sincero, sea honesto con Dios, y también asimismo sea honesto con los demás. Y entonces se puede crear un ambiente de armonía, de paz, de unidad, de fe, de esperanza, de amor con los demás integrantes de nuestra familia. Como padres debemos hacer eso. Como padres de familia venimos a la iglesia a escuchar el mensaje de Dios motivados, redarguidos, porque recibiremos esa verdad y esa justicia de Dios, y eso nos ayudará a ser responsables y disciplinados en cumplir su palabra. Y ayudará a nuestros hijos, a los demás integrantes de la familia, a que sean disciplinados y vivan conforme a la palabra que reciben. Bendito sea el Señor. En Salmos 119, 130 dice: la exposición de tus palabras nos da luz y da entendimiento al sencillo. La exposición. ¿Cuándo va a haber exposición? Cuando tu corazón está redarguido en que solo en Dios, en su mensaje, podemos encontrar la verdad y la justicia. Y entonces toda la palabra, toda la inspiración de Dios se nos hace sencillo de entender, y si nos hace sencillo de entender, se nos hace fácil de hacer. Ya no caeremos en tentación, como vimos la semana pasada. Nos mantendremos firmes. Vendrán tentaciones, pero no caeremos en pecado. En Filipenses 2, del 14 al 16, parte A, dice: háganlo todo sin quejas ni contiendas, para que sean intachables y puros, hijos de Dios sin culpa, en medio de una generación torcida y depravada. En ella ustedes brillan como estrellas en el firmamento, manteniendo en alto la palabra de Dios. Si no has sido redarguido, no vas a recibir la palabra. Y si no recibes la palabra, no te vas a poder mantener en lo alto, brillando como la luz de Cristo.
Y acá viene una actitud para estar redarguido de corazón. Dice, todo lo que hagamos, no hagamos con queja, con dolor, con lamento, con acusación, buscando el beneficio propio. Tampoco lo hagas, dice, para pelear con los demás, para siempre estar buscando pleitos, líos, discusiones, sino que siempre tratemos de hacer las cosas verdaderas y justas. Entonces seremos intachables. La palabra de Dios nos limpia y nos purifica como hijos de Dios. Entonces no tenemos culpa y nadie nos puede culpar. La palabra de Dios nos redarguye. Proverbios 2:6 dice, porque el Señor da la sabiduría, el conocimiento y la ciencia brotan de sus labios. Qué maravilloso, ¿verdad? Esa es otra de las utilidades de las Escrituras. Como hemos visto, repasemos. La utilidad de las Escrituras es: 1, nos enseña la verdad y la justicia. 2, nos redarguye a ser siempre responsables y disciplinados en la enseñanza de Cristo. Y entonces así podemos seguir creciendo y afirmando nuestro buen carácter de cristiano que tenemos. Lo tercero, la palabra de Dios, la inspiración de Dios corrige. ¿Qué quiere decir corrige? Es el acto más puro del don de Dios, de su amor. El amor de Dios nos perdona y nos corrige. Corrige nuestros errores, perdona nuestros pecados y nos enseña a no cometerlos más. Qué maravilloso. ¿Ve? Esa es la corrección. La corrección es un proceso. La corrección no sucede cuando yo te imponga manos y ya tienes un carácter firme, sino es un proceso. Es un proceso mediante el cual el amor de Dios actúa poderosamente dentro de nosotros. Porque nos enseña, nos redarguye, nos hace ver lo mal que estamos haciendo, sintiendo, pensando, diciendo y haciendo. Y entonces nos llama al arrepentimiento. Y somos guiados, perfeccionados para hacer el bien. Qué maravilloso. Pero todo empieza con el amor de Dios y termina con el amor de Dios. Empieza con su perdón y termina en un carácter firme, bueno, perfecto y agradable. En Deuteronomio 8, versículos 3 al 7 dice, voy a leer en la traducción Palabra de Dios, ¿no? La PDT. Dice, Él te humilló y te hizo pasar hambre. Luego te dio de comer maná que ni tú ni tus antepasados conocían, para enseñarte que el ser humano no solo vive de pan, sino de todo lo que el Señor ordena. Tu ropa no se desgastó y tus pies no se hincharon durante 40 años. Por eso recuerda que el Señor tu Dios te está educando, te está corrigiendo como un padre a su hijo, y así que obedece sus mandamientos del Señor tu Dios, síguelos y respétalos a Él, porque el Señor tu Dios te lleva a una tierra buena, una tierra de arroyos y fuentes y ríos subterráneos que surgen
en los valles y en las colinas. Wow. Esto es maravilloso, hermanos. Esta es la parte principal y medular que nos corrige, nos disciplina con amor, no nos castiga, nos disciplina, nos corrige, nos lleva al camino de la verdad y la justicia. Nos envuelve con su amor, nos tiene paciencia y espera que sigamos, que persistamos en seguir teniendo ese buen carácter. Y por último dice, la utilidad de las Escrituras, de cada palabra de Dios, es que nos instruye. Las Escrituras nos ayudan a cultivar la palabra de Dios dentro de nuestro corazón. Es el Señor Jesucristo quien siembra la semilla, que es la palabra de Dios en nuestro corazón, para que brote. En su tiempo, en el tiempo de Dios, brotará. Saldrá el tallo, saldrán sus hojas, saldrá la flor y luego saldrá el fruto. Nos ayuda a cultivar durante todo ese proceso. Después que ha sido sembrado, nosotros tenemos que cultivar esa palabra, atesorarla, dice. Así como el campesino, una vez que siembra, cierra la tierra, lo riega y se va. Y no se queda en su casa hasta volver a la chacra y cosechar. No, al día siguiente que sembró, vuelve a ver cómo está la tierra, si le falta agua. Cuida todo, ve que no haya animales, que no haya nada que pueda interferir con el proceso de la germinación. Al día siguiente nuevamente se despierta ese campesino y va nuevamente al terreno y ve, quizás hay mala hierba que está creciendo y lo saca. En los tiempos que no hay lluvia, empieza a regar. Y hasta que empieza a salir la plantita, entonces hay mucho más cuidado. Hasta se queda en la chacra, hace su chocita para ver, no vaya a venir una ave, no vaya a venir un animal y lo arranque a la plantita. Se pone vigilante, atalaya. Y eso es lo que nos dice. Cuando ya tenemos la Escritura, debemos cultivar esa palabra dentro de nuestro corazón. Isaías 40, versículo 8 dice: la hierba se seca y la flor se marchita, pero la palabra de nuestro Dios permanece para siempre. Una vez sembrada, va a dar fruto, pero tenemos que cuidarla. Y Dios nos ayuda, porque le pedimos al Señor: Señor, cuida nuestro corazón, porque de Él mana la vida. Y así esa planta, esa palabra no se seca, ni se marchita, sino va a permanecer siempre y va a afirmar nuestro buen carácter. En Hebreos 14:12, la palabra de Dios dice: ciertamente la palabra de Dios es viva. Ustedes sabían que una semilla de cualquier fruto primero tiene que morir. Es secado. Es secado de una u otra manera, lo secan, lo ponen al sol, hacen perder toda la humedad, y una vez muerto esa semilla es enterrada. Y una vez enterrada, ahí viene el don de Dios de vida, ahí viene el amor de Dios. Adentro, enterrada, ahí empieza a brotar una nueva vida. Y esa semilla
no solamente dará un fruto, sino dará abundante fruto. En una semilla de un árbol hay un potencial de todo un bosque de árboles. En una semilla de una fruta hay un potencial de cientos y cientos de frutos. Y cuando tú siembras la palabra de Dios en el corazón de tus hijos, siempre habrá frutos del Espíritu Santo en esas personas. Y tu familia tendrá ese carácter firme, que confía en Dios, que espera en Dios y que siempre avanza con Dios. La palabra de Dios es viva y también tiene un poder. Dentro del amor de Dios hay un poder de transformación de vida. Nuestro espíritu estaba muerto, recibimos a Cristo. El Espíritu de Dios se une a nuestro espíritu y cobra vida a nuestro espíritu. Y Él nos ayuda a que nuestra alma sea transformada, restaurada, para hacer el bien, para sentir el bien, para tener un carácter semejante al de Cristo. Es poderosa. Y mira, aquí también en Hebreos dice que la palabra lo compara como una espada de doble filo, que es capaz de penetrar a lo más profundo. Una espada tiene el poder de entrar a lo más profundo, porque en sus ambos lados está completamente afilada. Y la espada de Dios, que es una espada espiritual, está afilada por ambos lados, por la palabra de Dios, para penetrar todo lo que está duro, seco, y separar. Dice, separa, ¿qué cosa? El alma del espíritu, para tratarlos individualmente. Separa, dice, hasta la médula de los huesos. Todo lo que hay en nuestro interior lo separa. Y tercero, dice, también juzga los pensamientos y las intenciones que hay. Pensamiento e intención lo separa del corazón, porque un pensamiento humano, una intención, un sentimiento humano no es correcto. Y todo eso logra aperturar la palabra para transformar nuestro carácter. Y entonces vemos que ahora tenemos un espíritu firme, tenemos una alma renovada, tenemos la palabra de Dios como médula dentro de nuestros huesos, y nuestros pensamientos y nuestras intenciones están regidas por el amor de Dios. En Salmos 119, 105 dice: tu palabra es lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. Bendito sea el Señor. Así nos instruye el Señor. Así nos instruye. O sea, nos ayuda a cultivar la palabra de Dios. ¿Ve? Para mantenerla siempre dentro de nosotros, cuidándola. Para separar todo lo malo, para llenar de todo lo bueno. Y esa palabra es la luz que alumbra nuestro camino. Esa palabra es la luz que alumbra nuestros pasos. Bendito sea la palabra de Dios. Entonces, tenemos que toda la familia necesita entrar en el proceso de tener un carácter firme en Cristo. Y por eso que tenemos las Escrituras. Toda
la escritura de Dios es inspirada por Él. Toda. Y es útil para enseñarnos a tener un buen carácter, un carácter firme en Cristo Jesús. Sirve para redarguirnos, sirve para corregirnos y sirve siempre para instruirnos en justicia. Ser justos en todo lo que pensamos, en todo lo que sentimos, en todo lo que hacemos y en todo lo que decimos. Así dando gloria a Dios en todo. Y entonces nuestra familia se mantendrá unida y siempre buscará la palabra de Dios, la inspiración de Dios. Siempre estará dispuesto a ser enseñado, a ser redarguido, a ser corregido, a ser instruido. Tendremos esa familia que Dios quiere que tengamos en estos tiempos de tanta violencia y de tanto dolor. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar. Amado Padre Celestial, te damos gracias, Señor. Sabemos que tu propósito, Padre amado, es de que tengamos ese buen carácter y ese carácter esté firme en la fe en Cristo, en tu Hijo, Señor. Y declaremos que Jesucristo es el Mesías, es el Hijo de Dios que ha venido a perdonar nuestros pecados. Ha venido a traernos el reino de Dios y ha venido a perfeccionarnos, a prepararnos y a estar capacitados para toda buena obra. Y así, haciendo siempre el bien, esperemos la venida de nuestro Salvador, esa segunda venida que viene para llevarnos a su reino por siempre y para siempre. Amado Padre Celestial, en este día, Señor, en este mes que celebramos la familia, Señor, asumimos el reto de dejar que tú mismo, Cristo mío, Espíritu Santo y la palabra de Dios nos den un carácter firme con toda la escritura de Dios. Y así podremos evitar tener ese mal carácter. Así podemos evitar a todos de mal carácter, a esos amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, blasfemos, desobedientes. Evitaremos, Señor, en tu nombre. También aprenderemos a tener ese carácter de Cristo, porque nos librarás de todas las acechanzas del enemigo, porque siempre estás dispuesto a perdonarnos. Cuando nos arrepentimos, te pedimos perdón y luego empezamos a tener ese carácter bueno y hacer las cosas bien. Señor, persistiremos en las escrituras tuyas, aprenderemos a tener el carácter de Cristo. Gracias, Espíritu Santo, porque nos ayudas a persistir. Nos das el querer y el hacer de seguir aprendiendo la palabra de Dios, porque nos revelas y así la atesoramos en nuestro corazón lleno de fe. Señor, te pedimos, mantén ese buen carácter fuerte y firme a todos tus hijos y tus hijas que has llamado a esta iglesia, la casa de Dios, palabras de vida eterna. Que te conozcan, que te amen, que sigan a Cristo, que obedezcan al Espíritu Santo y que siempre, siempre, siempre te den toda la gloria y toda la honra. Esa es la iglesia que has formado, Señor, aquí, y te damos toda la gloria y toda la honra. Así que sigamos creciendo en ese carácter, en ese buen carácter firme como el de Cristo. Bendiciones, un abrazo.